Saludos. En esta segunda cápsula veremos el uso de las herramientas 3D unión, diferencia, que nos permitirán hacer una figura más compleja. Iniciaremos nuevamente con una figura rectangular básica, sin ninguna medida en particular, y luego vamos a agregar otra figura rectangular teniendo cuidado que compartan el mismo origen, otra más y una más. Esto entonces representa el perfil en la mitad en particular, ¿cierto?, de lo que podría ser un eje escalonado o bien un árbol escalonado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir todo esto en una figura sólida que simile un eje. Seleccionamos los 4 rectángulos, aplicamos revolución, punto inicial, punto final, y como necesitamos hacer entonces un eje, la revolución será 360, que es el valor que ya habíamos visto que es automático. Así que Enter. Observamos entonces nuestro modelo con el estilo visual tono de gris y listo. Ahí tenemos nuestro eje entonces escalonado. Ahora aquí entonces viene el uso de la función o comando unión que nos permite unir estos elementos. ¿Por qué? Porque actualmente estos son elementos individuales. Si yo hago clic y luego mantengo presionado el mismo botón en cualquier punto, estos objetos se pueden desplazar, separarse y por lo tanto entonces no cumple el objetivo de que sea un cuerpo único. Volvemos atrás. Una salvedad a propósito del movimiento. Si yo selecciono particularmente un eje, como por ejemplo el eje Z, lo puedo mover solamente en esa posición e incluso darle una distancia de movimiento. Lo mismo podría hacer con el comando mover o desplazar, donde a partir de un punto conocido como es el centro, podría darle alguna coordenada en particular, por ejemplo, que se desplace 100 en X, 100 en Y y 100 en Z. Ahí vemos entonces el desfase respecto al centro. Ok. La idea entonces es aplicar el comando unión y es tan sencillo como aplicar el comando, designar objetos, vale decir seleccionar, y un enter para finalizar. Con eso entonces tenemos un eje entonces unido, sólido, macizo, que ahora al aplicar la misma operación anterior se desplaza, como ustedes ven, completo. Vamos a volver a la vista superior. Observemos ahora que si yo cambio el modo de visualización de tono de gris hacia estructura alámbrica, al parecer se creó, ¿cierto?, una simetría de lo que tenía originalmente, bueno, pero es solo por el punto de vista. Si yo lo giro, vemos que es circular. Podemos también revisar en la vista nuevamente superior, la vista izquierda, la vista frontal del objeto. Vamos ahora a aplicar entonces el comando diferencia. A esta parte le vamos a agregar una forma circular, la vamos a revolucionar y eso nos va a permitir entonces hacerle un sacado circular a esta parte. Volvemos al menú de inicio, a los comandos básicos y justo entonces en el punto medio. ¿Y cómo sé cuál es el punto medio? Bueno, como no es una línea ahora, no podemos encontrar directamente el punto medio, pero nos acordamos del comando que existe manteniendo el control, botón derecho del mouse, y podemos elegir la mitad entre dos puntos. Punto de referencia 1, 2, y eso nos da entonces el centro.
Como no tenía nada de esto, ninguna medida, hay que hacerlo en forma visual, un tamaño aproximado. Otro detalle importante es que ahora el centro, tampoco existe aquí la línea, por lo tanto yo debería buscar la marca de centro de este punto y la marca de centro de este punto para la revolución. Y también aquí hay un detalle interesante, que no necesito una línea en particular para poder hacer la referencia al centro. Observemos, selecciono, aplico revolución, busco el punto centro, clic, busco el otro punto centro, que podría ser también cualquiera de ellos, dado que el eje es el mismo, clic, y acá entonces podemos ver el efecto de la revolución, ¿cierto? Como van aumentando los grados, va entonces particularmente generándose el relleno. Como yo le quiero sacar por completo entonces la zona circular, haré un Enter. Lo observamos entonces con el estilo tono de gris. Ahí podemos entonces apreciar el objeto. Y como decía, yo quiero hacer una diferencia, le quiero sacar a este árbol o eje una forma circular. Y para eso entonces necesito construir otra figura sólida que me permita hacer entonces esa resta. Aplicamos el comando diferencia entonces. Hay que agregar que el comando diferencia requiere que quede un volumen positivo una vez realizada la operación. Por lo tanto, el orden es: al árbol le vamos a restar la forma de circunferencia. En realidad es como una especie de anillo circular. Aquí lo podemos ver, voy a suprimir esto. Bueno, un anillo circular. Entonces lo que queremos restarle al árbol es esa forma. Aplicamos entonces diferencia. Designa objetos. Primero el que va a quedar, o sea, el volumen del eje. Enter. Luego el que queremos sacar, en este caso la forma circular. Enter. Y ahí entonces nos ha quedado la subtracción o diferencia de ese volumen. Lo importante de esto es que debes elegir una vista apropiada. Ok, a continuación vamos entonces a repetir el ejercicio. Vamos a sacarle otra forma. Por ejemplo, vamos a hacerle un sacado en forma de V y vamos a poner atención entonces al siguiente detalle. Nuevamente sin ninguna medida en particular. Primer detalle entonces. Cuando deseo sacar figuras que tengan una forma no constante, o de perfil cerrado, por así decirlo, de tipo rectangular, de tipo círculo, o algún polígono X, generalmente esto viene cerrado por defecto. Si yo hago una figura que no tenga un contorno cerrado, necesito entonces aplicar un comando que me permita unir estos bordes. Y para ello no puede generarse este error de dibujo, que es una falta aquí en el cierre, ¿cierto?, de la esquina. En este caso entonces voy a recortar con la herramienta para eliminar el trozo sobrante. Todas las intersecciones están correctamente realizadas, dado que tenemos el comando activo, ¿cierto?, que es que fuerza la referencia hacia el punto de línea. Y ahora entonces, para poder transformar esto en una figura válida para poder aplicar el comando revolución, es requisito entonces que este perfil esté unido. Aplicamos entonces el comando región, el cual lo podemos sacar allí del icono o bien ejecutarlo directamente por teclado escribiendo rec. Seleccionamos Enter y debemos verificar entonces que diga una región creada. Se puede aplicar a más elementos también, pero una región creada es el mensaje en este caso. Podemos ver entonces que al hacerle un solo clic a una de las líneas ya todo queda seleccionado, como en el caso del círculo o los rectángulos.
Volvemos entonces a aplicar la operación. También el comando revolución, una vez ya con práctica, uno no necesita cambiarse de menú, sino que sencillamente también lo puede ejecutar por teclado. Entonces, la misma idea, selecciono, escribo entonces rev y ahí en el segundo de la lista tenemos revolución. Giramos con Shift y la rueda nuevamente para obtener el centro. Punto 1, punto 2. Y este sacado, por ejemplo, para ilustrar nuevamente que podemos solamente hacer un barrido de un X grado. Esto lo voy entonces a rotar 270. Luego entonces le va a faltar un trozo, ¿cierto? Ahí. Lo colocamos entonces en tono de gris. Y tenemos entonces ahora la opción de unirlo o cortarlo. Como el comando unión en general no tiene mayor complejidad, voy a repetir diferencia. ¿Qué va a quedar? Nuevamente reitero, el volumen que tenga mayor entonces valor, que en este caso es el volumen del eje, es la primera pieza, Enter. Luego el elemento de menor tamaño, de menor volumen, S, y Enter. Ahí entonces lograremos hacer ese sacado.